Hola, buen día. Hoy tengo una buena noticia para compartir con todos. Y en el desarrollo de la noticia van a ver que es una noticia bien buena. Pero una notita antes, la ramita, siempre yo voy por la ramita. Nosotros sabemos que hay palabras que son traducidas de otro idioma. Por ejemplo, hay una controversia bastante seria en algunos momentos con el tema de que cómo llamamos a lo que acá en Argentina llamamos la computadora. Computadora, la palabra computadora, en, en nuestro país se lo llama computadora porque en inglés la palabra es computer. Entonces, la forma de argentinizar la palabra fue ponerle Dora al final y quedó computadora, como computer, pero computadora. Quedó en argentino básico. Pero en España, si has escuchado a algún español hablar, no se refiere a la computadora como computadora, sino como el ordenador. ¿Por qué es el ordenador? Porque en realidad está haciendo más justicia al significado original de la palabra ordenador, ordenador digital, l'ordinateur, como dicen en Francia. Pero en Argentina decimos computadora porque va derecho transliterado de otro idioma y lo argentinizamos. Esa técnica de argentinizar o de hacer una palabra de sentido habitual es muy común. Es muy común. Por ejemplo, en el lenguaje técnico de la computadora, ya que mencioné, vos te vas a encontrar que todo el tiempo la gente habla, por ejemplo, dice retuitear. Y retuitear es una palabra que en inglés es retweet y entonces le pones ar al final y ya queda bautizada Argentina. Hay un montón de palabras de distintos idiomas que son rebautizadas para el uso local y el problema es que se crean palabras nuevas que están arriba de palabras que ya existen en el idioma y parece algo diferente cuando en realidad es igual. Por ejemplo, en el idioma cristiano, la palabra bautizar, el verbo original en griego es baptizo, es decir, bautizo, que quiere decir sumergir completamente en agua. El problema es que al pasar por las versiones antiguas del castellano, que al no encontrar una palabra mejor le ponían la misma palabra griega, pero le ponían ar al final y queda convertido en un verbo castellano, así pasó bautizar como una práctica religiosa y no como una práctica de sumergir, que es el sentido de la palabra baptizo, del verbo baptizo en griego. Y un montón de palabras más, como por ejemplo la palabra evangelio. Ahí nos vamos acercando. La palabra evangelio en griego quiere decir una buena noticia, cualquier buena noticia. Y estos días en particular, y en particular yo mismo, estamos hartos de las malas noticias, porque tienen un peso ominoso sobre nosotros, emocional, negativo, que nos aplasta. Ayer hablaba con un joven a través del WhatsApp, un joven que nos escucha, que le mando un abrazo, porque él abrió su corazón, me dice, es que hay tantas cosas negativas, ¿no? Y efectivamente, él siente como un peso, siente como un hartazgo, como un cansancio, como todo el mundo hoy día, más o menos, o en una forma, expresado en una forma o en otra, encontramos. Y es que cansa tantos días de cuarentena, cansa tanta noticia mala y necesitamos una buena noticia. El problema es que la noticia esta, que es el Evangelio, no pasa como buena noticia, sino que pasa como otra noticia de contenido religioso, que lo único que nos falta en plena cuarentena es contenido religioso. Lo que nos está haciendo falta es un contenido emocional, espiritual, pum para arriba, algo que nos alegre, algo que nos llene de positividad y no esas cosas vagas que vienen del oriente, tipo sentir buenas ondas, que no necesitamos buenas ondas, necesitamos buenas noticias, necesitamos cosas positivas reales y no cosas así un poco que flotan en el ambiente,
que son difíciles de expresar. La palabra evangelio se aplica en el Nuevo Testamento, en la Biblia, a los 4 libros que dan la biografía del Señor Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se llaman los primeros libros del Nuevo Testamento y se llaman evangelios porque cuentan lo de la buena noticia de Jesús. Pero otra vez, la palabra evangelio es traducida en ese caso como dar el nombre de estos libros que contienen la buena noticia. Pero en vez de decir las 4 buenas noticias, nosotros decimos los evangelios y ahí ya quedó una palabra religiosa. Una parte del mundo cristiano son los evangélicos. Ahí está aplicado otra vez a un sector del cristianismo y en ese caso parece que los evangélicos fuéramos los dueños del evangelio. Es decir, ojo, no, el evangelio lo tenemos nosotros, papá. Cosa que no es así, nunca lo fue ni nunca lo será, porque la buena noticia es una buena noticia de Dios y no de un sector, de una parte de la expresión de esa fe. La palabra evangelio se aplica a los evangélicos justamente porque ponemos énfasis todo el tiempo, siempre, y ojalá nunca se pierda ese evangelio, de que lo que predicamos es una buena noticia, que hay que cambiar la vida en base a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y eso, para mí, el argumento fuerte es, habiendo conocido realmente miles de personas que han experimentado un cambio profundo en su vida, que ellos llaman haber conocido el Evangelio, te digo, da resultado y eso es una buena noticia. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Eso dijo Jesús, está en Marcos 1, 14 y 15. Y es interesante que la palabra evangelio, para los que conocen la Biblia, no está en el Evangelio según San Juan. No aparece la palabra evangelio. Interesante. Y en los otros 3 aparece montones de veces, siempre referido al mensaje que Jesús traía. ¿Y cuál era ese mensaje? Que es una buena noticia. Bueno, está sintetizado en el texto que leímos recién, donde Jesús anunciaba, crean en el Evangelio, dice, porque por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. ¿Cuál era el tiempo prometido por Dios? El tiempo cuando vos podés tener comunión directa con Dios, creyendo en Jesús, pidiendo el perdón de los pecados sinceramente en tu corazón y dándole el volante de tu vida a Jesús. Eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento vos podés ir en el asiento del acompañante y podés dejar que tu vida la maneje Dios mismo y eso es una buena noticia. Vos podés dormir, podés ir mirando el paisaje, te tenés que despreocupar de los cruces, de los caminos, del destino, del combustible, y etcétera, etcétera, porque la conducción de tu vida está en manos de alguien que realmente, realmente, realmente sabe lo que es llevar una vida al éxito. Que Dios te bendiga. ¿No te parece que fue un lindo tip para pensar en cuarentena hoy? ¿Y ha sido una buena noticia? ¿No ha sido una buena noticia? Uy, para mí es la noticia más grande que hay. Si te parecen de provecho estos tips, ayúdame de esta forma. Ponele me gusta, manito arriba, hacé también clic en suscribirte y escribí en la parte de comentarios el comentario que desees hacer. Al hacer estas cosas, YouTube posiciona mejor estos videos para que más gente los pueda ver. ¿Me ayudarías en esta? Gracias.